Seguimos hablando de las leyes de Newton. Vamos a hablar de la superposición de fuerzas. Imaginemos que tenemos dos equipos, un equipo rojo y un equipo azul, que están teniendo una competencia para ver cuál de los dos equipos trabaja mejor en equipo y tiene más fuerza, el equipo total. Para eso tienen una soga donde tenemos un pañuelo y están tratando de ver de qué lado queda ese pañuelo. Vamos a considerar que la masa de ese pañuelo es muy pequeña y lo que más nos va a importar es las fuerzas que están actuando. Para hacer esto vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre. Tenemos el eje Y y el eje X. Si bien va a tener una masa muy chiquita, este pañuelo va a tener un pequeño peso, lo vamos a hacer despreciable. Yo lo que quiero que analicemos, en este caso, son las fuerzas colineales, es decir, las fuerzas que trabajan solamente en el eje X. En el eje X tenemos la fuerza del equipo rojo y también la fuerza del equipo azul. Tienen la misma dirección, distinto sentido, y vamos a darle valores a esto. Imaginemos que el equipo rojo tiene una fuerza de 6 Newton y el equipo azul una fuerza de menos 2,5 Newton. ¿Qué significa este menos? Cuando yo establecí el sistema de referencias, al marcar la X de este lado, implícitamente lo que estoy diciendo es que las X son positivas en este sentido. Si el vector está en el sentido opuesto, lo voy a considerar negativo. Veamos la siguiente característica también. Esta flecha es mucho más larga que esta que está acá. Entonces se debe a que están hechas a escalas. La fuerza del equipo rojo son 6 Newton en comparación con la del equipo azul, que es solamente 2,5. Por lo tanto, esta fuerza va a ser mayor. Si yo quisiera conocer el resultado, bueno, es obvio que el pañuelo se va a mover hacia el lado del equipo rojo y se van a consagrar con la victoria. Y la pregunta que yo podría hacerme a continuación es: ¿cuánto va a valer la fuerza total que hay sobre este pañuelo? Bueno, directamente hago la suma de estos dos valores y tengo que la fuerza resultante sobre el pañuelo es de 3,5 y es positiva, porque dijimos que gana por este lado. Un detalle importante es el siguiente. A este objeto le da lo mismo que estén las dos fuerzas que vimos antes o que haya una única fuerza con este valor de 3,5. Esta fuerza resultante es equivalente a las otras dos fuerzas que estábamos viendo antes. Veamos qué pasa cuando tenemos fuerzas que no son colineales. Por ejemplo, estas dos personas que están moviendo esta caja, la fuerza la están haciendo a través de sogas que están en distintas direcciones. Bueno, para eso existe un método gráfico, el método del paralelogramo, en donde lo que hacemos es lo siguiente. Primero representamos las fuerzas en forma de vectores. Luego lo que vamos a hacer es agarrar esta fuerza que tenemos acá, vamos a crear una fuerza de igual magnitud y la vamos a trasladar a continuación de la fuerza 1. Dibujamos un vector de la misma característica que tenemos acá y vean que lo trasladamos hasta donde termina el vector de la fuerza 1. Vamos a hacer lo mismo con la otra fuerza. Acá está este vector que se generó, fue paralelo al que está acá. Bien, acá tenemos el vector y ahí llevé el paralelo y acá vemos la fuerza resultante. Una vez que tengo formado el paralelogramo, la fuerza resultante va a ser la que surge de unir este punto con este. ¿Qué me quiere decir esto? Al igual que antes, que yo puedo reemplazar estas dos fuerzas que están acá en negro por esta única fuerza resultante y va a suceder exactamente lo mismo. La otra conclusión que voy a sacar es que la caja se va a acelerar en esta dirección. Bien, si yo quisiera conocer los valores, esto lo podría estar dibujando a escala en una hoja y papel y midiendo la fuerza resultante tendría cuál sería el valor en Newton de esta fuerza. Para hacer esto, muchas veces lo que se suele hacer es, si lo quiero hacer de forma analítica, descomponer las fuerzas. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo una caja y una persona que a través de una soga está ejerciendo una fuerza sobre la caja. Lo que vamos a considerar es que vamos a saber
que la caja se va a mover en esta dirección. ¿Cómo hacemos para descomponer las fuerzas? Esta fuerza que está acá, a través de la trigonometría, la vamos a descomponer en dos ejes perpendiculares entre sí, un eje X y un eje Y, y vamos a hablar de una fuerza en X y una fuerza en Y. Lo que vimos antes es que yo puedo considerar que esta fuerza, la fuerza que está creciendo la persona en una soga, en realidad se deben a otras dos fuerzas, una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. De la misma manera que si volvemos para atrás, cuando tenemos esta caja que está siendo empujada por estas dos personas, la caja se va a mover en la dirección de la resultante, ¿sí? Para la caja no sabe que hay dos fuerzas o que hay una sola. Ella siente, o por decirlo de una manera, la aceleración que experimenta el cuerpo es una aceleración en dirección a la resultante, ¿sí? Que es la que vimos acá. Por lo tanto, lo que yo les estoy planteando acá es el caso contrario. Si bien esta es la fuerza que está actuando, me es más simple para resolver el ejercicio considerar que esta fuerza se debe a otras dos fuerzas, una paralela a un eje X y otra paralela a un eje Y, y que en sí son perpendiculares. Me quedó un triángulo rectángulo, vemos que esta fuerza en Y es la misma fuerza que tengo acá, esta fuerza en X es la misma que tengo acá, y aplicando las relaciones trigonométricas de seno y coseno, puedo obtener una fórmula para conocer cuánto vale la magnitud de la fuerza en el eje Y y la fuerza en el eje X. Veamos esto con un ejemplo. Me piden dos cosas. Me dan este sistema, tengo la caja, la persona que está realizando una fuerza, un ángulo de 30 grados, que es este ángulo que tenemos acá. La fuerza que está ejerciendo la soga sobre la caja es de 100 newton y la masa de la caja son 3 kilogramos. Primero lo que me piden es la fuerza normal y después determinar con qué aceleración o qué aceleración experimenta la caja. Primero que hacemos para resolver todos los ejercicios es el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que tenemos actuando, como dijimos, son el peso, la fuerza de la soga y la fuerza normal que va hacia arriba. En otras veces habíamos dicho de que el peso y la normal eran lo mismo. Sin embargo, en este caso la fuerza normal es un poquito menor al peso. Ahora vamos a ver por qué. Esta fuerza que está acá, que es la fuerza que está haciendo la soga, me es incómoda a la hora de resolver el ejercicio, porque no está ni en el eje X ni en el eje Y, está en la mitad de los dos ejes. Entonces, como vimos recién, lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza en una fuerza en X y una fuerza en Y. Ahora, lo que tenemos es que la suma de la fuerza en la normal más la fuerza en el eje Y debería ser igual al peso. Y en el eje X aparece una fuerza que empuja la caja hacia adelante. Bien, por lo que estuvimos viendo antes, podemos calcular el peso. Sabemos que el peso es una fuerza, está dada por la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. La masa 3, la aceleración de la gravedad 9,8, ahí tenemos el peso del cuerpo. Por lo que vimos antes, esta fuerza de 100 newtons con un ángulo de 30 grados la puedo descomponer en un eje X y en un eje Y y tengo cuánto valen las fuerzas en dichos ejes. Ahora vamos a considerar, utilizando la segunda ley de Newton, que la suma de las fuerzas externas a la caja es igual a la masa por la aceleración que experimenta la caja en el eje Y. Veamos que las fuerzas que tenemos solamente en el eje Y son la normal, la fuerza de Y que está haciendo la soga y el peso del cuerpo. Normal, fuerza en Y y peso del cuerpo. La suma de todo esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo en el eje Y. Reemplacemos por los datos que tenemos. La fuerza en el eje Y son 50, el peso vale 294, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Acá ya puse que la aceleración vale 0. ¿Por qué digo que la aceleración vale 0? Bien, sabemos que la fuerza normal nunca va a ser mayor al peso.
La fuerza que genera la persona en el eje Y son 50 newton. No son capaces de levantar el objeto porque el peso del objeto son 294 newton. Por lo tanto, lo único que está haciendo la persona al hacer un poco de fuerza para arriba es disminuir la fuerza normal, es decir, también está haciendo un poco de fuerza para que el objeto no penetre en el piso, pero no puede llegar a la fuerza esta a levantarlo. Si la fuerza que hace la persona no lo llega a levantar, no tiene que haber aceleración en el eje Y, no hay un cambio de velocidad en esta dirección. Por lo tanto, planteo que es igual a 0. Me pedía el ejercicio ya la fuerza normal, 0 por 30, 0. Me quedó la fuerza normal, despejo y llevo a la conclusión de que la fuerza normal es 244 newton. 244 newton más los 50 son los 294 del peso. Ya tengo el primer resultado, que es la fuerza normal. Lo segundo que me pedía el ejercicio es determinar la aceleración. Dijimos que en el eje Y no tenemos aceleración. Vamos a plantear lo mismo, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso, en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? La única fuerza que tenemos es la descomposición de la fuerza de la soga en esta dirección. Por lo tanto, fuerza en X, que es la única fuerza que hay, es igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo. La fuerza en X, la calculamos antes, era 86,6 newton. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Es simple despejar la aceleración. Lo único que tengo que hacer es agarrar y el 30, pasarlo dividiendo. Paso estos 30 dividiendo y me queda que la aceleración es 2,89. ¿Y en qué unidades? Estamos hablando de que Newton, habíamos visto antes, que lo definimos como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que es el Newton. Y está dividido por la masa, que la masa son kilogramos. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá es simplificar los kilogramos y el resultado me queda en metros por segundos al cuadrado. Lo cual es coherente porque estamos hallando el valor de una aceleración. De esta manera, descomponiendo las fuerzas y a través del diagrama cuerpo libre sumado a la segunda ley de Newton, podemos resolver una gran cantidad de ejercicios de dinámica. En los próximos videos vamos a dedicarnos a la resolución de ejercicios.